Sí, Ahí sí, pero vamos. yo creo que eso tiene que salir algo bueno de ahí. Y eso aspiramos. Sí, Y esperamos todos lo mismo. sí, exacto. Pues nada, tal y como les había dicho la sesión pasada, eh, hoy quiero hablarles acerca de un tema bien importante y es contextualizarnos acerca de el tema de por qué este tema, por qué estas marchas, por qué la reforma tributaria, qué falló, qué... Hola Ani, buenas noches. ¿Qué, Hola, profe, buenas noches con cómo es? Sandra. Hola Sandra, ¿cómo vas? No, no te reconocía en la foto yo. ¿Cómo has Profe, estado? ¿Bien? yo quiero levantar un paro en esta clase, Ay, porque no Dios. estuve en la otra, escuché la grabación y me aterró, profe, esos cambios que ¿Qué? usted hizo para este trimestre. Ah, vea, pues. Profe, ¿usted por qué cambió todas las condiciones? No, no, va a No, hacer paro, profe. me dañaron completamente de principio Hagamos a fin. huelga. Profe, pero nosotros no lo dañamos, entonces no nos cambie las condiciones. No, profe, yo escuché eso y yo no sabía si reírme o llorar, profe. ¿Qué hacemos aquí? Reírse, esto es para reírse. Ay, profe, un No. gusto de nuevo estar en su clase. Oh, Sandra, qué bien, me place mucho contar contigo y ojalá que nos sigas compartiendo todos esos temas que nos estabas compartiendo en el otro grupo. Era muy interesante y yo todavía estoy pegado a muchos de esos. Todavía Ay, hago qué parte chévere, profe. del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Ahí vivo pegado a esas charlas que dan de la Universidad del Valle también. No, ha sido muy, muy importante tu aporte. Muchas gracias. Ah, bueno, profe, listo, ahí seguiremos. Si armamos Listo, qué grupito chévere. entonces. Eso, qué bien, eso me parece muy bien. Bueno, yo les decía que hoy quería ponerlos en contexto. Quiero hacer un análisis de lo que fue la reforma tributaria que se cayó, por qué se cayó y por qué esa reforma tributaria tenía cosas buenas. Tenía cosas malas, pero tenía cosas buenas, ¿ok? Y quiero enfocarme en eso. Y ustedes que me conocen van a decir, uy, ¿qué? ¿Ya se volteó? ¿Qué le pasó al mamerto este? Yo les diré, no, señor, no me he volteado, pero sí digamos que al César lo que es del César y hay temas que hay que destacar. Cuéntanos, Sandra. Sandra, ¿quieres compartirnos algo porque tienes el micrófono apagado? Ay, profe, yo no soy, pero no sé si me Ah, levantó la mano. ay, nos están asustando. Vea pues. Listo, no hay problema. Entonces, pero para poder entrar al tema de analizar la reforma tributaria, tenemos que darle contexto al tema. Por eso esta presentación la he denominado Contextualización de la Problemática Colombiana 2021. ¿Ok? Eh, digamos que, bueno, y para arrancar con eso, tenemos que mirar en realidad de dónde obtiene los ingresos la nación. Para eso, pues digamos que existen dos caminos por medio de los cuales el Estado colombiano obtiene sus ingresos. Por un lado, existen los famosos ingresos corrientes y por el otro, los recursos de capital. Son dos mecanismos diferentes que por medio de los cuales el Estado colombiano obtiene esos ingresos, ¿ok? ¿A qué hace referencia los ingresos corrientes? Pues básicamente esos ingresos corrientes lo constituyen esos ingresos tributarios, los ingresos no tributarios y otros aportes. Y dentro de los recursos de capital tenemos los famosos recursos del balance, es decir, cuando hay superávit en las empresas, eso hace parte de los ingresos de esos recursos de capital, los recursos del crédito y los establecimientos públicos. Ya vamos a ahondar en detalle en cada uno de ellos, ¿ok? Miremos en principio los ingresos corrientes. Estos ingresos corrientes decíamos que se clasificaban en tributarios, no tributarios y otros aportes. ¿Qué son esos ingresos tributarios? Pues dentro de los ingresos tributarios vamos a encontrar los impuestos directos, que son aquellos gravámenes que recaen sobre la renta, el ingreso y la riqueza de las personas naturales o jurídicas y no pueden ser trasladados a otros entes económicos. Y tenemos también los impuestos indirectos, que son aquellos gravámenes que recaen sobre el tipo de actividad realizada.
y pueden ser trasladados a otros actores económicos, no recaen sobre la renta o sobre el ingreso o sobre la riqueza de las personas. Y entonces en esta mezcla de estos dos tipos de impuestos, que ustedes ya lo conocen muy bien, pues vamos a encontrar el predial, el de vehículos, industria y comercio, rifas municipales, delineación y urbanismo, estampillas, etcétera, etcétera, etcétera. Unos impuestos que se aplican en unos departamentos o en unos municipios, otros que no se aplican en esos. Es decir, esos impuestos no significa que tengan la característica de ser nacionales. Por ejemplo, el impuesto de estampillas creo que se aplica en Cali, no sé si se aplica en otros municipios del Valle, pero sé que en Cali sí. Hay también impuesto de estampillas en Santander, en Cartagena. Entonces, puede que algunos de estos se utilicen de una manera en unos departamentos o en unas ciudades específicas. Eso desde el punto de vista de los tributarios, pero desde el punto de vista de los no tributarios, tenemos lo que son las tasas y derechos, ¿sí? Ahí encontramos todo lo que tiene que ver con acueducto, alcantarillado, temas de matadero, servicio de aseo, registros, arrendamientos, etcétera, etcétera. Tenemos lo que son las multas, y estos son, por ejemplo, multas por parte del gobierno, por parte de planeación, de rentas, de tránsito, y aquí digamos que es bien importante hacer claridad entre qué pasa con eh, la declaración de renta que se presenta de forma tardía. Eso tiene implícito una multa. Entonces, la parte de la declaración de renta que tenía que pagar el contribuyente cae dentro de estos ingresos tributarios y la multa o la sanción cae dentro de los no tributarios. Es decir, ese pago total que usted tiene que hacer se divide en dos, ¿ok? La parte tributaria y la parte no tributaria. Esa es la forma de la organización que tiene el Estado para configurar sus ingresos. Y desde el punto de vista de los otros aportes, pues están otro tipo de aportes que se hacen de manera nacional o departamental. Digamos que esto es lo que tiene que ver con los ingresos corrientes, ¿ok? Pero nos falta ver los recursos de capital. ¿Cómo está estructurados esos recursos de capital? Pues básicamente esos recursos de capital lo conforman, por un lado, los recursos del balance que hacen parte del superávit fiscal, la cancelación de reservas, la recuperación de cartera, rendimientos financieros, venta de activos, donaciones, etcétera. ¿Qué es eso básicamente? Es eso que hemos escuchado hablar hoy en día, que es, ay, pues entonces el Banco de la República que tiene utilidades y que las va a pagar por a final de año, que las pague ya y listo. Eso es lo que se habla de este superávit fiscal, ¿ok? Esas utilidades que están dando, cómo de ellas obtiene los ingresos el Estado. También recursos del crédito, tanto interno como externo. Entonces puede ser que en este tipo de casos aparezca crédito. ¿Cómo se financia el Estado? El Estado puede sacar bonos del Estado, los pone en venta. Esos bonos lo que hacen es obtiene unos recursos de inmediato y empieza a pagarlos. Son bonos que en principio son a largo plazo, son casi que a 10 años, ¿ok? Pero pues digamos que tienen el respaldo del Estado. Y eso le permite al gobierno, o bueno, al adquiriente de ese bono, pues estar tranquilo, ¿sí? Sabe que no le van a pagar mucho de intereses, pero le va a generar un poquito más del que si tuviera esa plata guardada en el banco, y aparte, pues va a estar completamente segura. Entonces, eso es lo que se conoce como recursos de crédito interno, pero también existe recurso externo. Y es decir, ahí es cuando el banco, cuando el Estado colombiano levanta la mano y dice, señor Banco Interamericano de Desarrollo, ¿tiene plática que me preste? Entonces ahí comienzan a mirar el comportamiento, mirar la liquidez de Colombia y como estamos hoy, le dicen, no, señor, ¿por qué no va al Banco Mundial? De pronto ellos sí le prestan. Yo ahorita no tengo plata. Ah, vaina. Va al Banco Mundial. Es que del BID me dijeron que viniera acá para ver si usted me prestaba plata. Van y miran y, eh, no, Colombia, ¿por qué no va más bien al Fondo Monetario? Y lo comienzan así a pimponear con el objetivo de indirectamente decirle, mire, usted no tiene capacidad de pago, usted es una entidad, un país ahorita que está en riesgo y no le podemos prestar dinero. Entonces, digamos que bajo esa perspectiva, pues es muy crítico el tema y a eso súmele que en estos momentos para poder adquirir vacunas, esas vacunitas son fiadas y
con la calificación, de la cual vamos a hablar más adelante, la calificación que tenemos a hoy es crítica. Con esa calificación, ninguna entidad hoy en día nos puede llegar a prestar. Por eso el tema de la vacunación está en veremos, ¿ok? Pero no se asusten. Bueno, eso entonces frente al tipo de ingresos. Ahora, aquí está el mapita ya a nivel macro. Los ingresos corrientes, toda la parte superior, los recursos de capital, toda la parte inferior. ¿Listo? Pero, ¿qué hace con esa? Profe, Dime, perdón, dime. ¿tú nos compartes esa presentación o la podrías ampliar? Es que casi no logro verla. Ok, sí, yo la Qué comparto, pena, pero profe. no, tranquila, pero aquí la estaba, ahorita la tenía así más ampliada, no sé, ahí sí pueden leer, pero yo esto lo comparto, tranquilos, no hay ningún inconveniente por eso. Sí, sí se ve. Ah, ok, perfecto. Sí, esta es la foto real, la foto La completa, por eso se completa. ve más chiquita, sí. Súper. Ok, entonces, esto desde el punto de vista de los ingresos, pero ¿qué hace la nación con esos ingresos? Pues básicamente los comienza a distribuir. Entonces, digamos que ese presupuesto de ingresos se desprende básicamente del presupuesto general de la nación que presenta el gobierno y que apoya el Congreso, que apoya, no, que aprueba el Congreso y le dice, ah, ok, mire, yo de esa platica que para este año se supone que aspira tener unos ingresos de 313.9 billones. Estos son 314 billones, porque esos 313.998, no sé qué, dejémoslo en 314 billones. Entonces, lo que hace el gobierno es decirle al Congreso, mire, yo aspiro a recaudar 314 billones de pesos y pienso invertirlos de la siguiente manera. Entonces, el 49% lo voy a invertir, bueno, lo voy a recaudar con base en mis ingresos corrientes, ¿sí? Entonces, toda la parte de impuestos. Entonces, ahí van 154.2 billones de pesos. Por temas de ingresos de capital, yo aspiro a recaudar un 39% de ese 100%. El 39% va a corresponder a ingresos de capital que suman 123.7 billones de pesos. Y el otro 12% lo distribuye en 6%, lo vamos a recaudar por medio de los establecimientos públicos, o sea, unos 18.7 billones de pesos, un 5% los fondos especiales con un 14.8 billones de pesos y un 1% de la renta para fiscal que equivale a 2.4 billones. Todo esto me suma los famosos 314 billones de pesos que dijo el gobierno aspiraba a recaudar. ¿Ok? Esa, aquí les dejo el vínculo para que puedan ver este presupuesto y puedan saber ente por ente cuánto le corresponde de esos ingresos. ¿Ok? Ahora, así como recibo, también tengo que, como gobierno, decir cómo me voy a gastar esa platica. Entonces yo no puedo ser tan incoherente decir que voy a recibir, pretendo recaudar 314 billones y me voy a gastar más de 314 billones. Tiene que ser lo mismo, ¿ok? Ahora, esto en la realidad, digamos que podemos decir que Colombia está en déficit y está en un déficit aproximadamente de unos 20 billones de pesos, ¿ok? Entonces, el tema de estos gastos, el 59% de esta plática que se recaude se va para temas de funcionamiento del Estado, es decir, 185 billones de pesos. En inversión, es decir, en temas de carreteras, el metro de Bogotá, que ese sí que está más perdido todavía, ¿no? Todo ese tema de inversión le va a destinar el 19% de los recursos, que equivale a 58.5 billones. Y el 22% va a ser destinado a temas de deuda. Entonces va a ser un monto de 70.5 billones de pesos. Una deuda que va orientada, digamos que esos 70 billones de pesos se van a pagar una parte de deuda externa, va a ser un abono a capital de 5.6 billones de pesos, pero de intereses tiene que pagar 8.5 billones de pesos. O sea, estamos fregados. Comisiones y otros gastos de 0,1 billones de pesos. Y en temas de deuda interna, todos esos bonos que puso a la venta y ese mecanismo de financiación que obtuvo, pues va a tener que empezar a pagar esos títulos que se vencen
De eso tiene que pagar 17 billones, de intereses va a tener que pagar 21 billones, comisiones y otros gastos, 0.1 billones de pesos y fondo de contingencias, 0.08 billones de pesos. Entonces, esta es la manera como recibe dinero y cómo lo va a gastar, ¿ok? Vuelvo y reitero, todo eso lo pueden ver aquí en esta página con mucho más detenimiento. Bueno, ahora sí, digamos que después de haber hablado de ese panorama, de el presupuesto de la nación, de sus ingresos, de sus gastos, pues vamos a tener que hablar acerca de la realidad colombiana. Sucede que durante la pandemia, el PIB colombiano cayó un 6.8%. Es decir, se contrajo la economía en menos 6.8%. ¿Y esto qué hace? O sea, ¿qué impacto tiene el que el PIB caiga? Pues obviamente que eso genera un estancamiento de la economía. ¿Por qué? Porque muchas, sobre todo micro y pequeña y mediana empresa, quebraron. Eso obviamente generó una gran cantidad de desempleo y un estancamiento productivo. Y esto llevó a que el gobierno presentara la famosa reforma tributaria, que pues buscaba era poner a tributar a más personas y agregarle IVA a temas como los servicios públicos, como la gasolina, como el internet y a la canasta básica. La pandemia redujo, y aquí ya, digamos que aquí vamos a empezar a ver cifras que son impactantes. Por ejemplo, por temas de pandemia, se redujo en 2.17 millones de personas la clase media. Es decir, de la clase media, 2.17 millones de personas cayeron en pobreza. ¿Ok? Eso es crítico. ¿Sí? Y eso pasó en el 2020. Es decir, 2.17 millones de personas pasaron a engrosar la línea de pobreza. Y aquí en este punto, pues tenemos que hablar de su amigo Iván Duque. El gobierno de este señor, pues es extremadamente impopular, ¿sí? Solamente el 33.1% aprueba la gestión, el 63.2% la desaprueba completamente y yo creo que si hicieran esta encuesta hoy, el tema estaría más crítico. Esto lo hicieron en abril de este año. Pero miremos hacia atrás cómo ha sido el comportamiento, porque van a decir, pero mamerto claro, ¿cómo no va a hablar mal de Duque? Si mire, pues no, pongámosle objetividad al tema aquí. En septiembre de 2018, el primer trimestre de gobierno de su amigo, empezó con un nivel de aprobación del 53,8 contra un 32,5 de desaprobación. Fue de pronto el único periodo en el que estuvo alto. ¿Sí? Después cayó, pum, de una en el siguiente trimestre, en noviembre del 2018, ese nivel de aprobación de 53,8 cayó directamente al 27,2 y se disparó su nivel de impopularidad al 64,8%. Luego arrancamos el 2019, subió un poquito su nivel de popularidad al 42,7, el de, obviamente la desaprobación cayó del 64 al 50, se mantuvo más o menos en los mismos rangos, ¿sí? Durante el primer semestre, pero ya en el tercer trimestre del año eh, llega un cruce entre el nivel de impopularidad con el de popularidad, ¿ok? Es ahí como esa intersección y se mantiene hasta que vuelve y cae en picada. Su nivel de aprobación empieza a descender del 43 y llega a temas como el de hoy al 33,1 y un nivel de desaprobación del 63,2. Ahora, aquí hay que aclarar lo siguiente, y es que esta reforma tributaria era importante debido a eh, cuánto dinero ganan en un hogar. Y esto, no, aquí digamos que vale la pena que todos hagamos esas cuentas porque esto nos va a decir mucho acerca de la óptica con la cual vemos la protesta social. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí hay que hablar, esto es un ingreso por familia. ¿Qué es una familia? Una familia por lo general está conformada por mamá, papá y dos hijos. ¿Ok? Entonces, si todos trabajaran, eso es lo que eso es lo que se tiene como ingreso por familia. Entonces, cuando se suma la totalidad de esos ingresos, se puede catalogar de la siguiente manera. Existen dos tops. El top 1% es aquella familia
que gana más de 14 millones de pesos mensuales. Entonces, que el papá, que la mamá y que los hijos trabajaran en el supuesto y todos vivieran juntos, y si sus ingresos suman 14 millones de pesos, ellos están dentro del top 1% de la población, el más alto. ¿Ok? Ahora, luego viene lo que es el famoso top 10%, que es esta franja verde. Esta franja verde indica que son familias, dentro de ese top 10% están las familias que ganan más de 6 millones de pesos mensuales. O sea, papá, mamá y los dos hijos ganan entre todos más de 6 millones de pesos mensuales. Ese es el top 10%. Esto indica que Colombia está mal, ¿sí? O sea, no puede ser que por familia, ¿cómo puede ser que una familia que devengue 16 millones de pesos hace parte del 1% de la población más rica de Colombia? Yo le aseguro que comparándonos con un país, con otro país de la OCDE, las cifras son muchísimo más altas, pero en Colombia están en ese orden. ¿Ok? Y el 70% de la población son los que ganan menos de 2 millones de pesos mensuales por familia. Y en este rango azul es en donde están 35 millones de personas. ¿Ok? Entonces, recuerden que había una clase media de la cual 2.17 millones que estaban en esa clase media cayeron a esta franja azul. ¿Ok? Ellos son ese tipo de personas. Aquí en esa franja azul hay 35 millones de personas. Hay 5 millones de familias que viven con menos de 600.000 pesos mensuales. 5 millones de familias en Colombia viven con menos de 600.000 pesos mensuales. O sea, mamá, papá y los dos hijos, todos juntos, no logran reunir sino 600.000 pesos mensuales. Ahora, Colombia recibe la segunda menor cantidad de impuestos de los países de la OCDE. ¿Qué es la OCDE? ¿Alguien quiere intervenir? Hola, me están asustando. Bueno, digamos que aquí en esta gráfica estamos hablando de los países, en qué categoría está o cómo está posicionada Colombia dentro de los países de la OCDE frente a recaudo por tema de impuestos. En esa categoría, Colombia es el segundo país que recibe menos impuestos de todos los países de la OCDE. ¿Y qué es la OCDE? Un club de países ricos que yo no sé todavía por qué Colombia está ahí metido. Pero bueno, digamos que en ese orden de ideas, aquí tenemos a México, que es el primer país que menos recibe por impuestos, ¿sí? Menos ingresos recibe por concepto de impuestos. Luego le sigue Colombia, un Colombia que en algún momento estuvo por encima de Chile, ¿sí? Por aquí en el 2009, cuando todavía no éramos parte de la OCDE, y ya después Chile volvió y se montó y en un momento estuvimos pegaditos y luego la brecha se volvió a separar. Pero no es que estemos tan distantes. Entonces, Colombia, México y Chile, que somos los países latinoamericanos que estamos en la OCDE, pues somos los que menos recibimos por concepto de impuestos. Un país como Estados Unidos, ya ese recibe un poquitico más de impuestos, ¿sí? Recibe el orden del 24% de impuestos. Colombia no alcanza a llegar al 20%. Chile está como en el 22%. En el 24% está Estados Unidos. España está casi que en el promedio con los países de la OCDE, ¿sí? Ahí cerca del 35%. Y el que más recauda por tema de impuestos es Francia, ¿ok? Que está recaudando casi un 46% en tema de impuestos de su población. Entonces, eso indica que, digamos que un componente que catapulta a un país es básicamente el nivel de recaudo de impuestos que tiene de su población. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿esto por qué no anda? Listo. Aquí hay que mencionar también, Colombia está posicionada en el tercer lugar de la región de los países que más impuestos le cobran a las empresas. Le cobra el 33%. Y muchos me van a decir, ah, pero eso ya está bajando. Ok, sí, baja al 31%, pero quién sabe con la otra reforma tributaria, porque como ahora va enfilada para las empresas, de pronto eso vuelve y sube. Entonces, digamos que manejemos el 33%. El que más le cobra es Brasil con
un 34%, al igual que Venezuela, Colombia un 33%, Argentina 30%, Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua, Perú hay como por hacerse diferenciar el 29,5%. Y luego sigue el resto de países, ¿ok? Esto es malo. ¿Y esto es malo desde qué punto de vista? Cuando un país depende tanto de su impuesto, de las empresas, está en el borde de la cornisa. ¿A qué hago referencia con eso? A que en un momento bueno de la economía, pues chévere, porque a las empresas les va bien, ¿sí? Y en la medida en que a las empresas les va bien, pues yo, señor Estado, voy a ganar más, ¿sí? Voy a cobrarles más impuestos. Pero en época como esta, como la pandemia, las empresas lo que menos tuvieron fue ingresos. Entonces, el recaudo por concepto de carga impositiva a las empresas se va a ver afectado. Y eso me va a afectar a mí como país. Por eso es que se habla que deben ser más las personas naturales que declaren que las empresas. Ahora, las empresas no son bobas, ¿sí? Las empresas comienzan a decir que eh, por ejemplo, si yo veo que me está yendo bien, pues yo voy a sacar mi dinero de Colombia. Yo no lo voy a tener acá para que con base en eso me cobren este montón de impuestos, ¿sí? Sin contar, aquí no estoy haciendo cuentas de las exenciones y ese tipo de cosas, simplemente de la tasa nominal impositiva y con base en eso lo que pagan las empresas. Entonces las empresas pues no son bobas, ellas dicen, no, me cobran tanto, ok, listo, yo desarrollo mi objeto social, pero la plática me la llevo para otro lado. Entonces, paraísos fiscales, Panama Papers, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, comienza a fugarse ese dinero y obviamente las empresas pagan menos, ¿ok? Eso era una de las motivaciones que tenía la comisión de expertos que vino a Colombia precisamente a decir, a hacer una evaluación sobre el tema impositivo en nuestro país. ¿Y a qué conclusión llegaron? A que más personas tenían que pagar impuesto de renta. ¿Ok? Esto no lo digo yo, no, ni crean que me volví uribista de la noche a la mañana. No, esto simplemente son cifras y son conceptos que les estoy dando frente a lo que salió fruto de esa comisión de expertos. ¿Ok? Ahora, les decía que Colombia está mal a nivel crediticio. Es decir, Colombia no puede pedir dinero prestado. Tiene uno de los índices más bajos del mundo y esto obviamente crea la percepción de que Colombia no va a poder pagar esas obligaciones. De hecho, Colombia tiene una calificación peor que Brasil, peor que Guatemala, ¿sí? Peor que Uzbekistán. ¿Ah? Eh, y esa falta de credibilidad con el pago con las obligaciones se debe a que en Colombia no hay dinero. Por eso era importante esa reforma tributaria. Ahora, con base en estos indicadores es cómo se pueden comprar las vacunas que se requieren. Entonces, mire dónde está Colombia a nivel de este indicador que muestra la capacidad de endeudamiento que puede llegar a tener un país. Entre menos esté el indicador, es mucho más creíble. Entonces, nos va ganando Brasil, que siempre estuvo por encima, ¿sí? Por lo general estuvimos casi que empataditos hasta marzo primero, cuando ya se despegó, ya Brasil empezó a tocar fondo, pero empezó a caer, empezó a mejorar su situación y hoy Colombia la que ha despegado. Entonces, esto le pega durísimo a la credibilidad del país. No hay dinero. Y pues digamos que uno de los mecanismos que tiene el país es recaudar recursos por medio de sus tributos. Y aquí pues muchos me van a decir, pero la corrupción y los 50 billones, sí, claro. Y de ese tema también vamos a hablar. Pero digamos que esa reforma tributaria pretendía cambiar este sentido de esta grafiquita, es decir, que empezara a caer. ¿Ok? Entonces, ya llevamos ese tipo de criterios. Y aquí tenemos que dar digamos que un giro de timonel. ¿Por qué? Sucede que en el mundo no existe un país que sea capaz de generar todos los ingresos que necesita debido a que no sería sostenible. Eh, digamos que en ese punto es bien importante resaltar que no puede existir un país sin servicios sociales. Un país sin servicios sociales no funciona, ¿sí? Cada país requiere
servicios como seguridad, servicios como salud, servicios como educación, etcétera, etcétera. Pero sucede que en Latinoamérica, gracias a la situación de Venezuela, se piensa que todo lo que tiene que ver con temas sociales suena que nos vamos a convertir en otra Venezuela y esto obviamente pues genera choques a nivel de conversaciones entre personas y en este punto hay que diferenciar entre servicios sociales y lo que es socialismo, más si es que estamos en medio de una pandemia. Entonces, digamos que otro factor importante a considerar es que la inmensa mayoría de las protestas son pacíficas, y ustedes lo han visto, pero debido al amarillismo de los medios de comunicación que están arrodillados al gobierno, RCN, Caracol, Blue Radio, etcétera, etcétera, solo se destacan los disturbios de las protestas. Eh, por ejemplo, a hoy creo que hay más de 30 muertos, ¿sí? Entre ellos creo que hay un policía. Y todo esto ha ocurrido en esta semana, ¿sí? En la semana que pasó y lo que llamamos del día de hoy. Y haciendo un paralelo, el año pasado, bueno, esta cifra la tenía del viernes, que habían 24 muertos, 23 eran civiles y uno era un policía. A hoy la cifra creo que ha subido a más de 30. Pero miren el paralelo. En una semana ha ocurrido esta cantidad de muertos. Imagínense que en Estados Unidos, país donde a usted le pueden disparar por el hecho de mirar mal a alguien, porque así es la policía en Estados Unidos, allá en todo el año 2020, la policía mató a 55 personas. Es decir, nosotros ya vamos en la mitad en una semana. De el 100% de los muertos a manos de la policía en Estados Unidos. Y eso que en Estados Unidos la policía es catalogada como una de las más violentas del mundo. Mm, en Hong Kong, que también han habido disturbios fuertes, disturbios grandes con tanquetas de guerra y todo ese tipo de cosas, hubo 2 muertos y ninguno fue por manos de la policía. En Francia, en 2 años de protesta de los famosos chalecos amarillos, hubo 11 muertos y tampoco tuvo nada que ver la policía. ¿Ok? Entonces, dése cuenta cómo aquí está desproporcionado el tema policial. Ahora, en este tipo de casos, cuando se empieza a ver que la policía está matando a civiles, pues aparecen justificaciones como, pero es que las protestas son violentas y hay que reaccionar, pues, quiere protesta, pues yo le doy bala y ese tipo de argumentos que salen a echarle más gasolina al fuego. Es que los daños son incalculables. Sí, claro, son incalculables. Eso tiende a pasar, ¿sí? Eh, y digamos que en este punto, aquí tenemos que remitirnos a esta famosa gráfica. ¿Desde qué punto usted está viendo la problemática? ¿Desde el top 1, desde el top 10 o desde el 70%? Desde desde esa óptica, usted podría estar viendo la protesta y con esos ojos usted podría estar criticando la protesta social, ¿ok? Pero hay que ver que que un país no puede vivir sin tener ese componente de servicio social, ¿ok? Entonces, esto nos puede ayudar a tergiversar la opinión que tengamos de las manifestaciones, de las protestas, etcétera, etcétera. Y aquí es en donde tenemos que quitarnos el chip de que digamos, de lo que es en realidad un servicio social y de lo que es socialismo. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Ustedes han oído hablar acerca de lo que es la famosa renta básica universal. ¿Sí? Esto más o menos, digamos que existe en nuestro país y empezó con el nombre de Familias en Acción, luego le cambiaron el nombre a Ingreso Solidario, etcétera, etcétera. Eso ha mutado de acuerdo a- al que se sube ahí al gobierno. Este ha sido un programa, y ustedes aquí, esto no me lo van a creer, pero ese tipo de programas de renta básica universal, que lo llaman Familias en Acción, como lo quieran llamar, es un programa creado por gobiernos de derecha que, ¿qué hacen? Pues le dan dinero gratis a cierto tipo de población y eso no está mal, ¿ok? Este tipo de programas, según estudios, han demostrado que son súper efectivos. Es más,
Los estudios demuestran que esa renta básica es más efectiva que darle servicios de educación, que darle servicios de salud, servicios de empleo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque sucede que este tipo de programas redunda en aspectos como seguridad y esa, digamos que ese componente de seguridad, esa percepción de seguridad, es la que puede hacer que una persona se quede en un país o se vaya del país. ¿Ok? Y es así de grave, ¿sí? En la medida en que una persona, por ejemplo, en España, a las personas que pierden su empleo, o que comúnmente allá les dicen que están en paro, ese tipo de personas reciben una renta básica universal mensual. Y es una cantidad, obviamente no como ingreso, como estos programas de familias en acción, ellos les dan un monto mucho más elevado, en parte porque, pues, digamos que el nivel de vida de España es mucho más elevado que el de Colombia, eh, pero también las personas tienen otro nivel de vida, entonces eso hace que el gobierno tenga que meterse más fuerte la mano al bolsillo. Pero eso hace que usted fácilmente pueda transitar por Barcelona a las 3 de la mañana con su MacBook abierto, con sus cadenas de oro mostrándolas y no le va a salir nadie a atracarlo. Precisamente ¿por qué? Porque no existe la necesidad. No tienen esas necesidades básicas que ir a suplir porque está el gobierno dándole la mano, los está ayudando. Y eso no es que sea socialismo. Esos son programas que, vuelvo y le reitero, funcionan más que darle educación, que darle salud a la población. Estos son una cantidad de dinero que se le da a la persona para que pueda subsistir. Obviamente, reitero, el comparativo España-Colombia no aplica en este caso en términos monetarios. ¿Por qué? Porque lo que se le da a una persona en España no es lo mismo que se le da a una aquí en Colombia, pero se está empezando con algo, ¿ok? Y reitero, estos han sido programas creados por gobiernos de derecha. Entonces, ese cuento del castrochavismo y ese tipo de cosas hay que empezar a desmontarlo, ¿ok? Eh, Otro aspecto que hay que tener en cuenta en este tipo de contextualización tiene que ver con todo el tema de la desigualdad, ¿sí? Y para ese tema de la desigualdad, digamos que hay dos formas de medir esa desigualdad. La primera es comparar cuántas veces tiene el ingreso top del 10% contra el 10% más pobre, ¿ok? Ese es un criterio con el que se puede medir la desigualdad en el país. Pero el segundo es el famoso coeficiente Gini. Entonces, veamos el primero. Digamos que aquí se mide, el primer criterio hace referencia a cuántas veces gana más el top 10, el top que está aquí este top, cuánto gana la columna verde y la rojita, el 10% que más gana dinero en un país frente al 10% que menos gana. ¿Cuántas veces? Y eso nos da un indicador del nivel de desigualdad de un país. Y en ese criterio, Colombia, el top 10 más rico gana 60 veces más que el top 10 más pobre. Pero no somos el peor país. El peor país es Bolivia, en donde el 10% más rico gana 94 veces más que el 10% más pobre. ¿Ok? Y así digamos que está Honduras con el 60% igual que Colombia, Haití con el 54%, Paraguay con el 50%, y aquí empiezan a surgir cosas como, pero es que la desigualdad también se da en países ricos, o no se puede medir desigualdad en términos de riqueza. Sí, todo eso es válido, pero entonces empecemos a compararnos aún más. Esto es con medirnos como Colombia, pero frente a los países más ricos de la región. Entonces ahí tenemos que en ese criterio, porque en el anterior nos estábamos midiendo con todos. Entonces con un Bolivia, pues uno dice, pero es que Bolivia, ¿qué nos vamos a comparar con Bolivia o con Honduras? ¿Sí? Ok, listo, válido. Entonces comparémonos con los más ricos. En ese orden de idea, Colombia es el primero, es el más desigual. ¿Por qué? Porque es el país que en donde el 10% más rico gana 60 veces más que el 10% más pobre. El segundo país es Argentina con
en donde el 10% más rico gana 31 veces más que el 10% más pobre. Y le sigue Chile con el 26, Perú con 26, México con 21 y Brasil con 16. Pero comparándonos con el top más alto que hay, que es compararnos contra Estados Unidos, en Estados Unidos el 10% más rico gana 18 veces más que el 10% más pobre. O sea, hay menos desigualdad en Estados Unidos. Hay desigualdad, pero hay menos. Uruguay tiene 12 veces más, o sea, el 10% más rico gana 12 veces más que el 10% más pobre y en España 10 veces. ¿Ok? Entonces, son temas que, digamos, en donde se logra evidenciar que Colombia es el más desigual, ¿sí? Por el lado que se le quiera mirar. Pero no lo veamos solamente. eh, bueno, aquí desde el punto de vista del coeficiente Gini. ¿Qué es el coeficiente Gini? Este básicamente es una herramienta analítica que suele emplearse para medir la concentración de ingresos entre los habitantes de una región en un periodo de tiempo determinado. ¿Sí? Entonces, ese coeficiente Gini lo que hace es que nos dice, existe una métrica de 0 a 1. ¿Sí? Cero, ¿qué significa? Cero indica el máximo nivel de igualdad de distribución salarial entre los habitantes, es decir, todas las personas tienen los mismos ingresos. Y eso, pues no hay país que eso ocurra, ¿ok? Pero existe la variable 1, que representa básicamente el máximo nivel de desigualdad, en donde un solo individuo posee todos los ingresos. Entonces tampoco hay un país que haga eso. ¿Ok? Pero en ese margen vamos a mirar Colombia en donde se ubica. Y de acuerdo a como vemos aquí en la gráfica, pues Colombia ocupa, digamos que está en la mitad, ¿sí? El 50%, digamos que aquí, y de acuerdo al coeficiente Gini y comparando a Colombia con los países más ricos de la región, aquí en América, ahí Colombia está ocupando el segundo lugar. El primer lugar lo ocupa Brasil, con el 54% de nivel de desigualdad, ¿sí? Segundo, Colombia con el 50%. Entonces, esto, no sé si a ustedes les da la sensación que Colombia nunca es primero, pero Colombia nunca es último, ¿sí? Siempre estamos ahí como en la mitad, como el país mediocre, ¿sí? Ni tan arriba ni tan abajo. Ahí mantengámonos en la mitad. Y estamos en la mitad en coeficiente Gini, estamos en la mitad, bueno, en temas de desigualdad estamos ahí en la mitad, en tema de corrupción también estamos ahí en la mitad. Entonces, como que es como ese país asolapado, cínico, que como que hace las cosas y se queda quietico y se conforma ahí con pasar de agache en la mitad de todo. Ay, si yo voy aquí con mis países vecinos, yo sigo aquí de agache y ya lo vamos a ver con el tema de corrupción. Pero en temas de desigualdad, básicamente, nosotros ocupamos el 50% y estamos comparándonos con los países más ricos de la región. Argentina, 41%, Chile, 44%, Perú 42, México 45, con Estados Unidos el índice es del 41%. Aquí este es como que llama un poquito más real este indicador, pero básicamente, ¿esto qué nos quiere decir? Este indicador del 50% del coeficiente de Gini. Básicamente, la lectura que se le puede dar a esto es que la desigualdad en Colombia no está bien, y eso se traduce en que en nuestro país toma entre 5 y 9 generaciones para salir de la pobreza. Entonces, imagínese 9 generaciones para que la siguiente persona pueda ya empezar a decir que está saliendo de la pobreza. No salió de la pobreza, está empezando a salir de la pobreza. Entiéndase una generación por 40 años. ¿Ok? Entonces, si son 9 generaciones, por 40 años estamos hablando que una persona se tardaría 360 años para empezar a salir de la pobreza en nuestro país. Eso es fatal. Es decir, no hay mecanismo, el gobierno no ha creado programas que permitan a las personas pobres salir de la pobreza. ¿M? Es más, y lo veíamos ahorita, 2.170.000 personas que estaban en la clase media cayeron a pobreza.
Y todo esto se debe también, en gran parte, y vuelvo y digo, eso aquí los estoy contextualizando para el tema en el que nos vamos a meter, que es a descomponer la reforma tributaria que se cayó. Entonces, podemos decir que nuestra economía, que la economía colombiana, está basada en dos sectores específicos. Uno es el sector financiero. Y ustedes de pronto van a decir, "Uy, pero ¿cómo así? Sí, mis amores lindos, el sector financiero es uno de esos dos sectores en los que se basa la economía de nuestro país. ¿M? El otro es el sector extractivista, es decir, el petróleo, el carbón, la minería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, el sector financiero, pues, todos sabemos que está en manos de dos grupos bancarios, el Suramericana y el Grupo Aval. Y en este punto sería muy conveniente, que sé que no va a pasar, pero vuelvo y digo, este es mi punto de vista, sería muy conveniente desarmar ese par de conglomerados, ¿ok? Y digamos que en el momento en que ese par de conglomerados se desarmaran, ahí podríamos empezar a ver que las cosas pueden llegar a cambiar, ¿sí? Por eso es que, digamos que aspectos como esa aplicación de Nubank, que está, digamos que orientada a crear servicios financieros, digamos que de forma digital y con más tentáculos para llegar a las personas que no están bancarizadas, pues digamos que ese es un buen inicio, ¿sí? Y a ese tipo de servicios deberíamos empezar a apuntarle con el ánimo de que estos grandes conglomerados empiecen a sentir el remesón y digan miércoles, nos están moviendo el piso. ¿Por qué? Porque ese Nubank, que es una banca completamente digital, está siendo capaz de hacer cosas que nosotros no fuimos capaces de hacer. Lo que está haciendo Rappi por medio de la vivienda, o bueno, lo que está haciendo la vivienda por medio de Rappi, que crearon su tarjeta, también una tarjeta débito y una tarjeta crédito, en donde no cobran cuota de manejo, en donde usted tiene, usted puede pedir ampliación de su cupo de acuerdo al tipo, al número de transacciones que haga, etcétera, etcétera. Están surgiendo ese nuevo tipo de servicios con el ánimo de poder bancarizar a más personas, que cada persona ojalá pudiera tener un historial crediticio y que ese historial crediticio le abra puertas y no lo que está pasando hoy en día, que se las está cerrando completamente y a raíz de ese cierre las personas tienen que acudir a esos préstamos gota a gota, ¿ok? Lo cual es fatal y daña cualquier tipo de economía, ¿ok? Entonces, desde ese tipo digamos que yo diría que por ahí habría que arrancar. Es muy difícil, casi que imposible, pero ese podría ser un buen inicio. El otro aspecto importante es que en Colombia, eh, digamos que en nuestro país no tenemos muchas tierras agrícolas, ¿sí? Apenas contamos con un 6% de tierras arables. El resto son tierras que se utilizan para la ganadería, son tierras que se utilizan para eh, fincas de recreo de ciertas personas, etcétera, etcétera. Entonces, Colombia básicamente es un país que depende de las materias primas, ¿ok? Y esta gráfica nos muestra la caída del PIB de Colombia en comparación con el mundo. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros dependemos del petróleo y del carbón. Entonces, si usted se da cuenta, en la década del 60, el PIB colombiano iba casi que a la par que el promedio del PIB mundial. El PIB mundial es la línea azul, el PIB colombiano es esta línea café. Entonces, a partir del 1962, la brecha empieza a separarse y adquiere su mayor grado de, digamos que el primer grado de brecha de mayor amplitud entre el PIB de Colombia y el PIB del mundo se da en la década del 80. Entonces, digamos que en esa época el tema se empieza como a notar más y todo esto pues se debe en gran medida a que éramos un país que dependíamos 100% del café, ¿ok? Y sigue la brecha, y ahí Colombia entra como en una meseta durante la década del 80 hasta el 90, en donde empieza a tener un poquito de despegue, eh, gracias en gran medida a
que ya se empiezan a descubrir yacimientos de petróleo y esto pues le da un mayor auge y una capacidad de pago a Colombia. Luego, en la década, a finales de la década del 90 viene la crisis hipotecaria que hace que el país se retraiga en su PIB y comienza de nuevo otra vez a recuperarse, vuelve y aquí ya es el boom petrolero en donde por allá en el 2003 comienza el repunte del PIB en Colombia. Entonces, si bien es cierto, no equipara al PIB mundial, sí tiene como las mismas características. Nótese que aquí viene un bajoncito y vuelve y despega, no en la misma época, unos años más tarde despega el PIB de Colombia, pero tiene como el mismo pico, aquí no tan pronunciado, pero vuelve y despega. Entonces, todo esto se debe al repunte del petróleo, ¿sí? Donde Colombia se vuelve completamente un país muy dependiente del petróleo, hasta que llega a, digamos que al 2012, 2013, en donde se empieza a ver la crisis económica del petróleo, y ya es ahí en el 2014 en donde se viene completamente al piso ese sector y vuelve y repunta en algo, pero aquí ya la pandemia nos coge y pum, al piso, ¿ok? Pero en Colombia, el promedio del PIB mundial no se vio afectado por la pandemia. Mire cómo se mantuvo. ¿Ok? Y esto es básicamente ¿por qué? Porque dependemos 100% del petróleo. Y ustedes y yo sabemos que más o menos a mediados del 2020 el petróleo no se movía por ningún lado. Teníamos grandes problemas en términos de ventas de petróleo. ¿Por qué? Ningún país estaba comprando petróleo. ¿Por qué no compraban? Porque nadie necesitaba, la economía estaba pagada en todo el mundo, ¿sí? Entonces, nadie necesitaba gasolina, los grandes buques que transitaban el océano con todo ese petróleo no tenían a dónde descargarlo. Es más, si querían descargarlo en algún puerto, tenían que pagarle a ese país para que le recibiera ese petróleo. De lo contrario, no podían dejarlo. Entonces, comienza esa gran crisis. Por eso, a veces, tener recursos naturales es una maldición. O si no, mire Arabia Saudita, mire Emiratos Árabes. Tuvieron tanto petróleo y tanta riqueza que hoy en día, a sabiendas de que ya tienen perfectamente claro que eso se les va a acabar, corren como locos a dispararle a cuanto proyecto se les ocurra. No sé si han escuchado hablar de Neom. Y les recomiendo si me pueden hablar porque no puedo ver el chat. Que no sé. Ok, No, gracias. Pues Neom profe, con razón es, te has perdido todos nuestros comentarios. ay, sí, no, por lo que tengo la presentación, no puedo ver, pero bueno, No básicamente, puede ver. sí, exacto, no puedo ver los comentarios, pero básicamente, ¿qué están haciendo ahorita? Estos árabes le están disparando a lo que se les ocurra. Entonces, Neom es es la nueva ciudad en Arabia, en Arabia Saudita, es una ciudad en donde, pues, los árabes son musulmanes, los musulmanes no toman, no, es decir, tienen una serie de restricciones, eso sí son mujeriegos, para eso no es pecado, pero beber sí es un pecado. Esto es una crítica en tono de burla, pero básicamente digamos que están creando esa ciudad allá al norte de Arabia Saudita, en donde la sola ciudad es del tamaño de Bélgica. Entonces, o sea, estamos hablando de una ciudad del tamaño de un país. Y ahí solamente va a vivir 1 millón de personas. Entonces van a tener la mejor infraestructura, van a tener autos voladores, va a ser una ciudad que se va a mover a punta de energías limpias y, es decir, todo lo más chévere lo va a tener Neom. ¿Cuál es el problema? Que el príncipe, ay, ¿cómo se llama? Bueno, el príncipe árabe, que es como un medio pelado, el man tiene como 35 años. Eh, Mohammed bin Salman. Eso, Mohammed bin Salmani. Él, pues es una persona que nunca ha tenido necesidades, todo le han servido en bandeja de plata, eh, es una persona que le gusta mucho los videojuegos, ese tipo de cositas. Entonces el man, pues lo sabe de que
¿Qué pasa con un problema, con un país que tiene hambre? ¿Qué puede pasar en un país como el suyo cuando se acabe el petróleo? Entonces a este man se le ocurrió esa idea. Dijo, no, 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 vamos a crear este proyecto y vamos a recibir inyección de capital de todo el mundo porque todos los más ricos del mundo van a quererse venir a vivir acá y eso va a potenciar nuestro país y vamos a tener otro medio de ingreso. Entonces, claro, este señor no contaba con que, aparte de que no hace mucho, aparte de ser un hijo de papi y mami, es un atravesado de aquí a Pekín. Entonces, al señor se le ocurrió matar a un periodista árabe, Khashoggi, creo que es que se llama, que es de apellido, Khashoggi. Se le ocurrió matarlo en una embajada, lo descuartizó, lo botó, y esto porque el señor estaba hablando mal de los proyectos del príncipe, se estaba volviendo en una piedra en el zapato, y este tipo de cositas, el muy bobo no se imaginó que eso le iba a jugar en contra en su famoso proyecto de NEOM. Y es que los más ricos del mundo que estaban invirtiendo en su proyecto dijeron, uy, no, espera un momentico, porque si es que si este man arregla sus problemas de esta manera, yo como que no me le mido al tema. Porque quién quita que de pronto se ponga de mal genio conmigo y después me quiera mandar matar. Entonces comienzan todos los que habían invertido a sacar sus recursos. Obviamente esto pues le jugó una mala pasada al señor y ahorita están encartadísimos con su proyecto. ¿Por qué? Porque no tienen financiación. Eso era un paréntesis como por decirles que casi que los países que tienen recursos naturales tienen una maldición ahí de por medio. Es decir, con maldición no lo vean como esotérico o ese tipo de cosas, no, es más que todo para hacerles entender que es como un encarte. ¿Por qué? ¿Usted ve un Suiza que tenga recursos naturales? ¿Ve eh, un Noruega que tenga muchos recursos? Pues sí, tendrá el mar Ártico y de pronto tendrá cosas de pesca, de pronto por ahí logrará extraer algo de petróleo del Ártico, pero de ahí no pasa, ¿sí? Y estos son países que son potencias mundiales que se centraron básicamente en que no tenían un recurso natural, dijeron, miércoles, ¿y ahora qué hacemos? Pues desarrollemos tecnología para explotar recursos naturales en otros lados y mirar a ver qué hacemos. Y eso es básicamente lo que hacen los países industrializados, ¿ok? Entonces, pues básicamente Colombia está en un tremendo encarte. ¿Por qué? Porque apenas el 6% de sus tierras son arables. El resto son tierras que básicamente sirven para temas de ganadería. Y el resto son tierras que hacen parte de la selva amazónica y se supone que no se deben tocar. Entonces, tenemos es una reserva forestal que se nos vuelve un encarte porque en lugar de aprovecharla, tenemos que protegerla. ¿Ok? Entonces, eso es un problema. Es que somos ricos en biodiversidad. Ok, sí, somos los más ricos en biodiversidad. ¿Y qué con eso? ¿Será que podemos exportar serpientes? No, tenemos que cuidar la biodiversidad. Entonces, eso no nos redunda en nada. ¿Ok? Suena feo. Profe, pero se podría aprovechar esa biodiversidad precisamente para explorar en cosas como el ecoturismo que a nivel extranjero les gusta mucho. Entonces creo que sería una forma de explotar eso que cuidamos. Incluso esos serían los recursos para cuidarlos. Sí, suena chévere, pero digamos que la biodiversidad está en toda la parte de el, el suroriente de Colombia, en donde, bueno, Guainía, Guaviare, Caquetá, en donde pues allá en lugar de tener tenemos biodiversidad porque hay Bacrim, hay cultivos de coca que tienen que cuidar los carteles mexicanos. Entonces ese tipo de cosas, primero habría que acabar ese tipo de cosas. Otro punto en donde se puede hacer temas de biodiversidad podría ser la selva chocuana, que está igual de infestada de este tipo de grupos al margen de la ley. Y no es por ser pesimista, pero digamos que se podría, pero requeriría de una gran inversión
y de pronto hasta un costo político que sé que ninguno de estos sinvergüenzas políticos que tenemos hoy en el Congreso se van a dar la pela en eso. Entonces, ellos prefieren pasar de agache y hasta ser cómplices porque vimos cómo la ñeñe política funcionó en eso. Pues no se van a meter en ese tema. Entonces, sí, sería chévere, pero ¿a qué costo? Entonces, no sé, yo lo veo como un problema, ¿sí? Es, sí, estamos encartados. O sea, una gran cantidad de terreno por donde no podemos atravesar una vía, una gran cantidad de terreno en donde no podemos hacer ningún tema de explotación. ¿Por qué? Porque lo tenemos que cuidar y eso está bien, si lo cuidáramos bien, pero ni lo cuidamos ni lo explotamos. Entonces, es un encarte. Digamos que desde ese punto de vista, yo veo que el tema está bien complicado para nosotros. Otro aspecto, y es del que ustedes estaban hablando también, es el papel que juega la corrupción en nuestro país. En el 2018, las cifras por este flagelo llegaron a ser de 50 billones de pesos que se robaron estos desgraciados. ¿Ok? Colombia es de los países más corruptos del mundo. Estamos en el puesto 96. Mire, este es de esos puestos que yo digo, somos un país mediocre, porque estamos ahí en la mitad. Entre 180 países, estamos ahí en 96. Entonces, ni somos top, ni somos de los peores, pero estamos ahí en la mitad. Y mire nomás los países con los que nos tenemos que rodear. Entonces empezamos a hablar, obviamente, pues Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Chile son países firmes, países que están bien gobernados, hasta un Costa Rica, pero ya después nos empezamos a codear con un Cuba en el puesto 62, una Argentina con los Kirchner que hicieron y deshicieron con Argentina y lo tienen en el puesto 85, un Brasil que está al igual que Panamá, Perú y nosotros. Después, un Bolivia, un Salvador, un Ecuador. Estos son los países con los que nos tenemos que codear. Estos son los que nos rodean. Entonces, pues uno dirá, no, pues el que anda entre la miel algo se le pega, pero a todos se nos pegó. Entonces, México, 135. El nivel de corrupción de México es impresionante y es de la OCDE. ¿Mm? Entonces, estamos mal rodeados, ¿sí? Eso es algo que nos juega en contra. Somos de los países más corruptos, ¿sí? Y digamos que la corrupción, ¿qué, ¿en qué deriva la corrupción? Pues la corrupción afecta la educación, la corrupción afecta la infraestructura, ¿sí? Afecta la educación en un 16%, le quita recursos a la educación en un 16%, a temas de infraestructura y transporte un 15%, aquí está su Odebrecht. Salud, un 14%, en función pública, o sea, empleados de la rama pública, de la administración pública, un 12%, y en temas de servicios públicos nos afecta en un 11%. ¿Ok? Ahora, la corrupción está concentrada en un 73% en los empleados públicos. Corrupción administrativa desde el sector público. Entonces, miren dónde está concentrado el tema. ¿Ok? Y es un tema que desafortunadamente no sé si aquí hay alguien que trabaje en el sector público que nos pueda contar, porque no puedo leer, que nos pueda contar cómo es trabajar en ese sector, cómo es em, darse cuenta de lo que está ocurriendo y tener que agachar la cabeza y hacerse el bobo, porque o es denunciarlo o es quedarse sin empleo. ¿Ok? Entonces, es poner ese tipo de situaciones en una balanza y tener que tomar una decisión, y en este caso la que más le convenga a usted como persona, que por lo general va a ser quedarse callado y hacerse el bobo para poder, digamos que, seguir gozando de unos ingresos fruto de un trabajo. ¿Ok? Entonces, son temas que son bien complejos, o sea, y es muy difícil que las 3/4 partes de la corrupción estén centradas en un solo sector, el sector público. Corrupción privada del 9%, judicial un 7%, policial un 7%, captura del Estado un 2% y en otros un 2%. Con este panorama, ¿de dónde podemos obtener recursos? Y abro ahí la polémica para que ustedes me digan,
¿De dónde creen que podemos obtener recursos para poder seguir cumpliendo con la cantidad de programas sociales que tiene Colombia, para poder seguir manteniendo a los corruptos que se están robando 50 billones de pesos anuales y poder seguir desarrollando las obras que necesita el país? Compleja situación, profe, pero definitivamente en la parte administrativa, allí tienen que empezar por disminuir el gasto del Estado, es muy, muy grande. Y ahorrando esos pesitos, yo creo que es mucho lo que se puede hacer, pero es difícil, difícil cambiar el chip. Sí, pero entonces en el tamaño de lo público, yo diría, bueno, eh, Colombia está mal en temas de recaudo, hay mucha evasión y uno de los aspectos que hay que fortalecer, obviamente, es la DIAN. Incluso, pues hubo esa convocatoria y para nuevos cargos en la DIAN, eh, que a mí se me hace que eso hace falta, ¿sí? Yo siempre les pongo el comparativo de Chile. La DIAN de Chile tiene más o menos 30.000 empleados. La DIAN en Colombia tiene como 5.000. Entonces, pues, imagínense la desproporción. Y eso que Chile apenas son como 20 millones de habitantes. Entonces, por eso allá funciona muy bien el tema. Hay mucha vigilancia, hay menos evasión y eso permite que Chile pues vaya progresando y sea uno de los países líderes en América Latina en temas de economía. Profe, pero hay que pensar también, por ejemplo, crear empresa aquí en Colombia es muy complicado precisamente por la imposición tributaria y Sí, creo que eso es lo que hace que también se vayan los impuestos. El hecho de saber de que eh, el estar de incógnito, de anónimo, por decirlo así, te va a evitar impuestos, eso es lo que hace que la gente tenga que evadirlos. Si hubiera un equilibrio en ese aspecto, yo creo que uno hasta paga con gusto, pero es que son demasiados impuestos. Yo recuerdo que yo intenté, tenía un negocio, una heladería y dije, bueno, me voy a tratar de formalizar, pero no, me costaba demasiado. Lo último no, tocó definitivamente dejar a un lado ese proyecto. Entonces, eso pasa con las MIPYME, con todas las empresas y pues como tú dices, en este año por la pandemia afectó más, entonces es muy complejo tener empresa y pues por eso la evasión. Y aparte, pues también el sistema de la DIAN, la tecnología que tiene la DIAN es perversa. Esa sí, página vive caída. sí, eso es Entonces, cierto. digamos que no dan ni ganas de pagarle al contador porque qué pecado, se trasnocha todos los días tratando de Sí, cumplir y de todos modos lo sancionan porque no alcanza. sí, eso es cierto, pero digamos que aquí, yo creo que aquí se cometen unos pecados totalmente innecesarios. O sea, ¿qué necesidad tenía este gobierno de nombrar al Pillo de Carrasquilla como ministro de Hacienda, sabiendo lo que había hecho con sus bonos de agua, sabiendo que para hacer ese tipo de transacciones, el muy vivo se fue a Panamá, creó una empresa de papel y desde allá gerenció y organizó toda esa triquiñuela? Entonces, Es eso que es... seguramente fue que allá consiguió la docena de huevos a 1800, Ah, profe. sí, Ahí está el puede ser. secreto. Ah, yo no había caído en cuenta. Ah, allá están los huevos a 1800. Entonces, o sea, eso es prácticamente poner a Drácula a cuidar el banco de sangre, ¿sí? Eh, un tipo de esa calaña, un tipo que hizo lo que hizo y lo ponen a liderar el Ministerio de Hacienda, o sea, ¿en qué cabeza cabe, por Dios? ¿Sí? ¿Qué mensaje es el que estamos dando? Ser pillo paga en Colombia. En Colombia, esa es la mejor profesión. Entonces, digamos que yo creo, y aquí les pido perdón si de pronto hiero susceptibilidades, pero yo digo que el tema de haber nombrado a Carrasquilla fue lo peor. Luego, en la reforma tributaria anterior, el hecho de que su duque hubiera querido, su duque, hago referencia al duque malo, porque el duque bueno está aquí hablando, mentiras, porque, porque digamos que en esa reforma tributaria, yo digo que
fue un capricho el que Duque quisiera poner los 3 días sin IVA. Para mí, el tema de esos 3 días sin IVA es como decirle, el mensaje que yo entiendo es, mire, hay 3 días en el año en los cuales usted le puede hacer conejo al Estado y son tal, tal y tal. Entonces, aproveche. El primer día, yo me acuerdo que cuando el man nos vendió esa idea por primera vez, salió y dijo, y esos van a ser 3 días en los cuales las personas van a poder salir a comprar carro sin IVA. Yo creo que fue solo el hecho que él dijera eso, y ahí mismo le jalaron las orejas y le dijeron, pero ¿cómo es de bruto? ¿Cómo va a decir eso? No, hay que hacer un día sin IVA planeado, un día sin IVA que solo sirva para ciertos aspectos, para ciertos tipos de productos, no para todo. Entonces, ahí fue cuando se dieron cuenta y empezaron a decir, bueno, solamente hasta tanto monto, solo aplica para tales y tales productos, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, la lectura de ese tipo de beneficios es hágale conejo al Estado durante esos 3 días. Aproveche, no compre, si quiere comprar algo, algún electrodoméstico, no lo compre todavía, espérese a que lleguen esos 3 días, ¿ok? Y ahí lo compra y usted le hizo conejo al Estado y se ahorró esa plática. Muchos dirán, no, esos son beneficios, así como los tienen las empresas, sí, pero para mí esa es la lectura que le estoy dando a ese tema. Es más, yo pensaba que Duque iba a quitar esos 3 días sin IVA, pero vuelvo y digo, puede más su capricho, puede más ser egocéntrico como lo es él y mantenerse en esa idea. Pero bueno, si ustedes me preguntan a mí, ¿de dónde debería echar mano el Estado colombiano para recoger recursos y poder seguir desarrollando su función? Lo primero a lo que yo le apuntaría sería legalización de drogas. Bueno, arranquemos por la marihuana. Colorado, en Estados Unidos, legalizó la marihuana y eso le representa al Estado de Colorado $1 billón. $1 millón de millones de dólares a un Estado. ¿Ok? Ahora usted dirá, uy, ¿qué pasará con nuestros niños? Pues lo mismo que vivimos desde hace muchos años con el licor, con el cigarrillo, son legales y son mucho más dañinos que la marihuana. Mire la gráfica. El alcohol es mucho más dañino que la heroína, que el crack, que las metanfetaminas, que la cocaína, que el tabaco, ¿sí? Mire dónde está la marihuana, acá. Ahora, no le estoy diciendo ahora, a decir que es que los estoy incitando, no. Esto desde el punto de vista económico, ¿no? Yo legalizaría la marihuana. Empezaría con eso. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ya el estado de Colorado lo ha demostrado. Eso le genera muy buenos ingresos. ¿Por qué aquí hay que combatir? ¿Por qué aquí hay que matar campesinos para evitar que estos lo sigan cultivando cuando allá lo están haciendo de forma legal? Alguien que me explique eso. Yo no le hallo ni pies ni cabeza a ese tipo de cosas. Entonces, para mí, si ya está legalizado el alcohol, que es muchísimo más dañino, y el tabaco, que es muchísimo más dañino, pues legalicen la marihuana y ya. A ver, ahí podemos tener una fuente de ingresos. Pero como es que le tenemos que marchar firme a Estados Unidos, como es que la comunidad internacional nos puede castigar por eso, pero el resto de países lo hacen. Vaya y mire un Holanda, a ver si no hay tiendas de cannabis por todo lado. Eso ya es normal, porque aquí no lo hemos hecho. En segunda Y es que instancia, se puede usar para muchos otros fines, no exacto. necesariamente para lo malo. Medicinalmente es muy bueno. Sandra, ¿tú en qué andas? Mentiras. Es por molestar. Profe, el alcohol con eso quita dolores reumáticos. A mi mamá le ha servido muchísimo. Sí, yo conozco también que el tema para temas de dolores es muy efectivo. Ahora no se van a enfermar que les duele la cabeza y que la cintura y entonces pilas, Nos ¿no? acostumbramos a eso. Sí.
Bueno, otro tema, y vuelvo y digo, estos son puntos de vista 100% personales. Aquí no está la universidad metida. Esto es Alexander Duque, ¿ok? Reemplacemos la guerra contra las drogas por una guerra contra la corrupción. Y usted dirá, ¿por qué? Pues, porque la guerra contra las drogas la perdimos hace muchísimos años. Eso está perdido. No fuimos capaces. Y esta gente cada vez es más sofisticada. Entonces, esto es una guerra que desafortunadamente cada vez somos más los colombianos muertos que se ponen en esa guerra que lo que se gana en tema de erradicación de cultivos, en tema de captura de narcotráfico. Es más, la ñeñe política es eso, es precisamente un tipo que era terrateniente de un narcotraficante muy duro, el cual se encargó de financiar y buscar financiamiento para la campaña de Duque. Entonces, ese tipo de cosas no nos ha traído nada bueno. Vuelvo y digo, es una guerra que perdimos hace muchísimos años y seguimos todavía empecinados en combatirla con glifosato, que sabemos que es completamente dañino y va a generar problemas en el campesinado. ¿Y qué es lo que está pasando? Que a esto, como no se implementó a cabalidad el acuerdo de paz, entonces a estas personas, a estos campesinos se les incumplió esos temas y estas personas que han tenido que hacer, pues están en la mitad o se vuelven legales o caen en la ilegalidad. Pero como si se vuelven legales no hay nadie que les garantice la vida y la sostenibilidad, entonces más bien ellos dicen, mire, tengo a los carteles respirándome en el cuello, pidiéndome producción, y si no lo hago, me matan a mi familia y fuera de eso pierdo la tierra, entonces pues yo más bien opto por la fácil, le trabajo a esta gente. Sé que voy a tener los recursos, sé que pagan bien y voy a poder sostener a mi familia. ¿A raíz de qué? El acuerdo de paz no lo instauraron. Entonces, esto no va para ningún lado. Otro aspecto. Dime, ¿alguien quiere participar? Bien. Daniel. No, Ah, profe, es que eso tiene ahí tanto de largo como de ancho. Ese sí. tema ahí, lo que usted decía ahorita, esta parte del narcotráfico financia muchas campañas y financia muchos políticos y pretender legalizarlos, quitarle esa financiación a esas personas y ellos no están dispuestos a perder eso. Entonces, y por Bueno, ahí Ani perdón. Fernanda le había escrito que no está de acuerdo con su merced, pero no escribió nada más. Ay, uy, muchas gracias si me leen esos mensajes. Les agradezco muchísimo porque estoy inhabilitado. Pero bueno, eh, y tú tocas un punto muy importante, Daniel, el tema de que estas personas quedan elegidas muchas veces por dinero del narcotráfico. ¿Qué pasa? Y ahí es en donde como población nosotros estamos fallando. ¿En qué sentido? Básicamente en que nosotros no estamos yendo a votar, ¿sí? Y estos desgraciados están ganando por 600, por 700, por 800 votos de más, que son esos votos que compran por un tamal, por un bulto de cemento, por una teja, por el producto que usted quiera. Le venden el voto y esas personas están hoy en día en el Senado gracias a ese tipo de personas. Personas que no van y votan porque en la medida en que más personas votemos, vamos a elevar el umbral y estas personas no van a poder ser nombradas. ¿Ok? Ese es el secreto de esas elecciones. Entonces, como hay menos personas que votan, el umbral es mucho más bajo y estos sinvergüenzas con 800, con 600, 700 votos logran quedar elegidos como representantes a la Cámara, como senadores y allá llegan y hacen las que hacen. Entonces, si alguien quería hablar. Sí, profe, pero mira que ahí precisamente es donde uno ve el lío, ¿no? Porque nos quejamos mucho de que hay corrupción, que los políticos, no sé qué, pero es que quienes venden sus votos yo creo que son igual de corruptos y es que no es mayor a eso. Entonces,
desde acá, desde la comunidad, nos quejamos que los corruptos allá arriba y uno ve, incluso ahorita con la situación del paro. Yo soy consciente y apoyo en cierta forma lo que la forma en que se están quejando ya las generaciones, pero también uno ve dentro de los comités, o lo he visto en mi comunidad, cómo es la corrupción incluso en ellos que están tratando de hacer acuerdos. Entonces uno se queda pensando, bueno, realmente en qué punto de valores estamos. Entonces, si eso no cambia, profe, siempre subirán los mismos y los están subiendo los mismos corruptos. Entonces, ahí tremendo porque los valores se han perdido en todo lado. No solamente es culpa de los que están allá arriba. Sí, sí, pero yo creo que un buen punto de partida es que todos votemos. Yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo. Y va a filtrar un poco más el tipo de personas que van a llegar allá. Pero sí, de por sí el político como tal está, yo creo que es la persona que goza de la peor fama del mundo. Pero bueno. Otro aspecto a lo que yo le colocaría impuesto sería, dime, ¿alguien quiere participar? Perdón. Ok, ok. Entonces, yo crearía también un impuesto a las tierras improductivas. Es decir, a ese 94% de tierras que no son aptas, que no son arables, le colocaría impuesto. Y esto, aquí como ven en la diapositiva, esa fue una ley, la ley 1152 del año 2007. ¿Y quién era presidente en esa época? Uribe. ¿Y qué hizo? Artículo 72. A fin de estimular el mejoramiento de la productividad y la estabilidad de la producción agropecuaria, el Estado, a través de la Unidad Nacional de Tierras Rurales, cuando el propietario no acepte expresamente la oferta de compra o cuando se presumiere su rechazo de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 5 del artículo 135 de la presente ley, la unidad procederá a ordenar que se adelante el proceso de expropiación. Yo me acuerdo que esta palabrita levantó ampolla cuando Petro la sacó. Pero ¿cómo así? ¿Que Petro va a expropiar? Eso es de un país socialista, malditos castrochavistas, miembros del Foro de Sao Paulo. Pues mis amores lindos, aquí se le tiene la ley de su honorable Uribe. Mire, ahí está, firmadita, con su Oscar Iván Zuluaga y su Uribito, su Andrés Felipe Arias. El origen del ubérrimo. Exactly. Entonces, yo le colocaría un impuesto a esas tierras improductivas. Un porcentaje muy pequeño de personas son las dueñas de la mayor cantidad de tierras. Y este impuesto funciona en muchos países. Es más, hay países en donde se toma como un activo improductivo un apartamento que no lo estén ni siquiera arrendando. Ese tipo de bienes que tienen ahí únicamente de engorde, como se conoce, a ese tipo de bienes yo les pondría impuestos. ¿Ok? Perdónenme por esto, pero yo le pondría impuesto a las iglesias, a todas. Esas iglesias, no, ¿por qué no Totalmente de declaran acuerdo. renta? ¿Por qué uno ve iglesias cristianas transmitiendo vía streaming en 4K y no pagan impuestos? Tienen tremenda infraestructura y no pagan, no declaran renta, por Dios. ¿Por qué pasa eso acá en Colombia? Yo le cobraría a esa gente. Estas propuestas obviamente requieren, desafortunadamente lo decía anteriormente, de un capital político y hoy en día, como están las cosas, no hay nadie quien se dé la pela para hacer eso. Yo le pondría impuesto a las bebidas azucaradas, pero su duque, desde que era senador, ha estado en contra de eso porque, pues Artila Lule y mi amigo y Postobón y mis jugos hit que me gustan tanto. ¿Cómo se le ¿Cómo? ocurre? Es más, yo le pondría no solo a las bebidas azucaradas, a la comida chatarra en general, para que eso redunde en una mejor salud de los colombianos, sobre todo de los niños. Pero, pues, De hecho, la ley comida chatarra no la han podido de verdad estimular por esa clase de trabas, profe. Y es sí. una buena ley.
Y aquí les dejo esta diapositiva, el que lo entendió, lo entendió. Un error puede destruir un país. Condones Today, Juliana Duque, mamá de Iván Duque. Ese era la primera parte de esa, bueno, digamos que antes de entrar a descomponer la antigua reforma tributaria, quería hacerles este tema de contextualización para que viéramos todas las arandelas que hay, que digamos que están detrás de una reforma tributaria. ¿Por qué es importante? ¿Ok? Eh, obviamente aquí, pero miren, créanme, la tengo, ese análisis lo tengo descompuesto en 4 factores. Aquí lo tengo, factores como, bueno, digamos que esa reforma tributaria la vamos a analizar desde 4 aspectos. Primero, las luces y las sombras de esa reforma tributaria que ya se cayó. Segundo, ¿cómo fue que la propuso el gobierno? ¿Sí? ¿Será que era el momento? ¿O debió haber sido desde el comienzo del gobierno de Iván Duque? Tercer aspecto, las reacciones políticas que trajo esa reforma tributaria y qué se viene después. ¿Ok? Entonces, pues nada, eso lo miraremos en la siguiente sesión, en donde descompondremos esa reforma tributaria. Espero que le echen una leidita, que aporten en esa, porque yo, digamos, vuelvo y digo, todo esto es óptica personal, ¿ok? Entonces, si en algo me equivoco, si en algo no están de acuerdo, esto es un espacio abierto para discutir ese tipo de cosas. Pero partan del hecho que esto es un tema de importancia nacional. Esto es un tema que nos atañe a todos y todos debemos saber de qué se trata, ¿ok? No es simplemente tratar de informarnos mediante las redes sociales o mediante los memes, porque eso nos puede, en lugar de informar, desinformar. Entonces es más orientado a tomar buenas decisiones y saber hacia dónde van las cosas. Pero para eso pues necesitamos echarle una leidita a ese tipo de documentos. ¿Listo? No sé si alguien quiere aportar algo más. No, señor, una pregunta sobre la clase de hoy en 8 días. ¿Se va a hacer normal? ¿Es festivo? Es Ay, festivo. miércoles. Sí. Pues sí, sí, es que en la UBI no hay festivos. No sé por qué es la única universidad en donde no hay festivos. Pero pues, sí, ahí nos toca la sesión común y corriente. Pero Ok, sí, sería chévere si pueden asistir. Obviamente, esto no es obligatorio, pero si pueden asistir y participan, van acumulando punticos. Aquí ya lleva punticos Sandra, lleva punticos Daniel, creo que solo ellos dos, ¿no? Ana Entonces, Ana, Lucía y Ana Lucía. Ana Lucía también. Ay, yo no. Ok. Ani Fernanda, lo que pasa es que los comentarios que se colocaron en el chat Ah, al principio no se chica. leyeron. Ay, perdón. profe, te tocó tener el celular como opción No, para el chat. bueno, sí, por un lado ese, pero digamos que el chat también queda grabado, entonces ahí lo puedo mirar y de ahí puedo sacar también puntos para ustedes. Entonces, muchachos, hagamos una cosa, miremos esa participación y van acumulando punticos para este primer corte, bien sea para el examen o bien sea para el conversatorio, ¿listo? Perfecto, profe, ya no tengo que hacer cacerolazo. Muy bien, Uy, profe. qué bien, de la que me salvé. Listo, listo, muchachos. Pues nada, les agradezco mucho la asistencia. Y nos hablamos en 8 días, ¿ok? Cuídense mucho. Feliz Profe, noche, profe, muchas gracias. Ok, profe, dime. una pregunta. No tiene nada que ver ahorita con el tema que vimos, sino con el conversatorio que tenemos para el 24. Es que yo estuve leyendo las diapositivas sobre las preguntas, pero me surgen muchas dudas y el sábado no pude asistir. Entonces, no sé si yo le envío un correíto y ahí me hace el favor de explicarme o cómo hacer. ¿Y qué preguntas tienes, Ana? Pues es que yo, o sea, los temas, pues nos los escogimos las preguntas así aleatorias, ¿sí? Y Sí. pues hay una pregunta que me tocó, ejemplo, dice que según la gráfica, es que eso es lo que no entiendo, según la gráfica SPIC,
Yo estuve mirando por ejemplo, la gráfica de la brecha tributaria, pues sí, en el PDF explica qué es la brecha tributaria, pero cuando voy a la gráfica como tal, ahí quedo bloqueada, la verdad. Y me puse a buscar por internet y pues quedó peor de confundida. Entonces no sé cómo me pueda, digamos, asesorar para uno poder entender esas gráficas, porque en el PDF no, o sea, te dan un poco de porcentajes y todo eso que no, la verdad yo no entendí. Me siento perdida con eso, no sé cómo Ah, entender. bueno, sí, digamos que el trabajo es ese precisamente, ¿no? Es interpretar las gráficas y de pronto buscar información. Ahora, si tú quieres, te puedo explicar una gráfica, pero no me voy a poner a explicar todas, ¿ok? Porque el trabajo es ese, de eso se trata ese conversatorio. Indagar acerca de información para poder comprender esas gráficas, qué significa, ¿será que eso es bueno o será que eso es malo? Y Ah, con pero base, sí. perdón, perdón. No, no, profe, sigue, Ah, tranquilo, que pena. gracias. Entonces, con base en eso, en ese criterio, es lo que se va a debatir en ese conversatorio. Tú vas a tener un punto de vista y la persona del otro grupo que le corresponde la misma pregunta va de pronto a tener otra expectativa. Entonces, eso es lo que vamos a querer analizar. Esos dos puntos de vista para lograr determinar quién tiene la razón por un lado, puede que ambos lo tengan, ¿sí? Lo que pasa es que dos ópticas diferentes dan una mejor visión y eso nos va a permitir comprender muchísimo mejor el tema. ¿Ok? Entonces, si tú quieres, te explico, pero tiene que ser en sesión de tutoría. Y solo voy a explicar una, porque si no, entonces voy a tener a todo el curso en la Sí. sesión de tutoría que le pida pidiéndome la explicación de una gráfica. Cuando en Ah, realidad el objetivo es buscar la información, estudiarla y pasar a debatirla en la sesión. ¿Ok? Ese es el verdadero objetivo. pero, o sea, tengo que consultar sobre eso y, o sea, es que en internet no hay nada que ver con esa gráfica, ¿sí me explico? No, pero Simplemente es en que, el hay PDF y no, bro, no, terrible, pero me pareció terrible porque no entendí. No, pero ¿qué gráfica es la que estás analizando? Había una gráfica, ay, no me acuerdo cuál era. Ahí está el Decía, problema. no, decía diferencia en el recaudo del impuesto sobre la renta a personas y empresas. Sí, pues esa gráfica, pues bueno, dije, voy a consultar sobre el tema para poder entender, pero uno entiende más o menos, pero cuando me voy al PDF anexo, que es donde está la gráfica, no, terrible, profe. Ok, pero sí creo que puedes encontrar mucha información que explica la diferencia entre recaudar más por el lado empresarial o poner a más personas a recaudar, a que paguen renta. Entonces, creo que ahí, si tienes bien definido esos dos conceptos, la gráfica pasa a ser un paisaje. ¿Por qué? Porque ya tienes claro el concepto y vas a poder identificar, mire, es que en Colombia está pasando esto, en la época tal, el recaudo era de tanto, en la época de auge económico pasó a ser de tanto y luego cayó en la época ya ni me acuerdo cuáles son las épocas en las que está dividido esas gráficas. Pero sí, el insumo inicial de lectura de gráficas es el PDF que les envié, Sí, pero para comprender el tema, porque lo que tú dices es cierto, ahí hay solo números, ¿sí? ajá, Porque eso es un documento de análisis que hizo la CEPAL para Colombia desde ese punto de vista de los impuestos y el recaudo que está haciendo Colombia. Pero no significa que ahí está la explicación o en qué consiste el recaudo de personas, por qué en Colombia es tan bajo, cuál es la problemática ahí, por qué no se recauda lo que se debería recaudar o en qué se está desviando el dinero. Esa es la lectura que tú deberías hacer utilizando otras fuentes. Y te aseguro que si ya tienes eso claro, si esos conceptos están perfectamente claros, yo te explico la gráfica y sé que ya la vas a tener perfectamente comprendida con la sola lectura que hiciste. ¿Por qué? Porque la gráfica es interpretación de datos. Entonces ahí tú vas a decir, si es que aquí bajo, ¿sabe por qué bajo, profe? Porque en ese año el gobierno de Virgilio Barco hizo y deshizo y me comentas y perfecto, ya eso es, ¿sí? ¿Qué más arandela le vamos a buscar al tema? Pero entonces eso lo hacemos en sesión de tutoría. listo, listo, vale. ¿Listo? Sí, ya, ahora sí, ya con eso
Cualquier cosa nos vemos el sábado. Listo, perfecto, Ana. Gracias, profe. Bueno, muchachos, muchas gracias a todos. Espero que se cuiden muchísimo y nos estamos hablando, ¿ok? Chao. Gracias, profe. Feliz Igual. noche Bueno. a todos. Gracias, profe. Gracias a Chao, ustedes. Noche.